Amigos, el gran error de la movilización ciudadana, cívica y popular de octubre y noviembre del año 2019 fue no haber avanzado en la lucha hasta sepultar definitivamente al masismo delincuencial y ver a Evo Morales y a toda su pandilla corrupta tras las rejas, en la cárcel, por todo el daño que le hicieron al país en más de 14 años de gobierno. Uso y abuso del poder del Estado, corrupción y, lo más grave, haber despilfarrado una bonanza económica histórica que por lo menos un poco nos hubiera permitido salir del atraso y miseria en el que se encuentra gran parte del pueblo boliviano, donde el 84% de la población, según datos, vive ganando centavos para el día. Otro gran error de la movilización del pueblo boliviano del año 2019 fue dejar que la tropa mediocre de opositores de la vieja derecha se adueñen de la lucha. No otra cosa significa la famosa reunión en la Universidad Católica entre la cúpula masista y políticos de la vieja oposición como Tuto, Doria, Mesa, además de los delegados del oportunista de Camacho. Pues en esta reunión que se ha conocido y que se ha hecho pública con presencia de la iglesia, fue el inicio de los pactos para ir burlando toda la histórica lucha que en los cabildos, en las calles, en las carreteras, los movilizados habían logrado expulsar a Evo Morales del poder. A continuación, amigos, quiero que escuchen bien cuál fue el primer acuerdo, el primer pacto entre masistas y la tropa de políticos funcionales que traficaron a nombre de la lucha ciudadana. Esos que nunca estuvieron en la lucha en las calles o en algún punto de bloqueo. Es más, convivieron con el masismo durante 14 años. Eso fueron Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Doria Medina y otros. Escuchen esta parte del pronunciamiento donde los propios mediadores, entre comillas, la iglesia, dieron a conocer cuál fue el primer pacto, la fuga impune de Evo Morales hacia México. El objetivo de aquel encuentro era buscar consensos para la pacificación y la gobernabilidad mediante el diálogo ante el vacío de poder y la violencia en las calles, creados por la renuncia del expresidente Evo Morales y las demás autoridades del MAS en toda la línea de sucesión constitucional sucedida el 10 de noviembre. La reunión se realizó en la Universidad Católica Boliviana, dado que contaba con ambientes adecuados para lograr un escenario para el diálogo. A petición de la senadora Adriana Salvatierra, el día 11, no se pudo tratar ningún tema, salvo la salida segura del país del expresidente Evo Morales hacia México, para lo que solicitó que se comunicase esta petición a las autoridades militares, servicio que realizó el expresidente Tuto Quiroga, no como una autoridad que da una orden, sino como servidor que comunicaba la petición del MAS a las autoridades. Ahí lo tenían. El primer pacto prioritario entre masistas y opositores fue lograr que el sátrapa fraudulento, el impostor cobarde, escape a México, después de que se la pasaba bravuconeando 14 años, patria o muerte. Al final el muy cobarde terminó orinándose en sus pantalones y no fue a parar a la cárcel gracias a la oposición funcional que negociaba a nombre de la lucha. Como han escuchado al representante de la Conferencia Episcopal Boliviana, el principal gestor, el cómplice para permitir la fuga de Evo Morales impune y para que luego desde México organice a sus grupos de choque,
ordene cercar ciudades, utilice a la prensa internacional con toda la comodidad para iniciar el cuento del golpe de Estado, todo fue gracias al imbécil de Tuto Quiroga, quien cínicamente así nos los contaba, argumentando que había hecho su buena fe, su buena acción del día. Así nos los contaba la ejecución del primer pacto con el masismo. Vean y escuchen. A todos ustedes quiero pedirles disculpas, que comprendan que ayer tuve que hacer algo que nunca pensé que iba a tener que hacer. Gestiones con la Fuerza Aérea Boliviana para que el tirano salga de Bolivia a fin de que pacifiquemos el país. Lo hice por varias razones. La paz era un caos. Y sé que esto es lo mejor para el país, aunque es doloroso tener que ayudar a que termine escapando un hombre que tanto daño nos hizo para exiliar a tanta gente y encarcelar a todos. Por eso les pido perdón, pido que comprendan, sé que el país va a entender. Ahí tenían el video del señor Tuto Quiroga donde confesaba que fue cómplice en la fuga de Evo Morales, video que posteriormente el señor Quiroga lo borró de sus redes sociales. Está claro que el señor Tuto Quiroga no hizo, como dice en su video, su buena acción del día en pro de los bolivianos. En realidad estaba dando curso al pedido de los masistas de permitir la fuga de Evo Morales, luego de haber pactado. Posteriormente asumen el gobierno Yanine Áñez y toda su banda de mafiosos, delincuentes igualito que los masistas. ¿Y qué hacen desde el gobierno? Cada día le allanan el camino para que el masismo vaya recuperando fuerza. En vez de iniciar auditorías y procesos por 14 años de corrupción, no hacen aquello. Más al contrario, hacen pactos, les dan garantías a los masistas y lo más funesto, acuerdan no eliminar la sigla del MAS pese al escandaloso fraude. Toda esta decadencia, abuso y la profundización del desastre en nuestro país se lo debemos a toda la tropa de opositores que en los hechos siempre fueron funcionales al masismo delincuencial. Entraron al poder como hienas hambrientas, a robar lo más que puedan, igualito que los masistas, reitero. ¿Qué diferencia había? Ninguna entre el gobierno transitorio y el masismo. Finalmente, señores, es indudable que nuevamente el pueblo boliviano, tarde o temprano, va a chocar contra el masismo por todas las barbaridades que siguen haciendo en el gobierno. Creen que tienen cheque en blanco estos señores porque tienen una oposición mediocre y funcional al frente. La pandilla masista cree que tras haber sacado coyunturalmente un 55% en las últimas elecciones, reitero, piensan que pueden hacer lo que les venga en gana, seguir abusando del poder del Estado. Para todo y para nada usan el poder del gobierno, menos para resolver los verdaderos problemas que apremia a bolivianos. Miles han muerto en esta pandemia por un pésimo manejo de esta crisis sanitaria. No hay plan de reactivación económica. El contrabando nos está aplastando. Ya prácticamente Bolivia depende de la importación. No hay indicios de que se dé una tecnificación del agro para favorecer al campesino productor. Cada día su miseria está incrementando. No hay respuesta a nada de este gobierno. Una nueva lucha es inevitable, pero esta vez debemos avanzar no solo para barrer del escenario con el masismo, sino que también con su oposición cómplice, funcional y corrupta, porque en los hechos son lo mismo.